Bienvenidos a todos. Antes de nada, darle las gracias a los responsables del Centro de León Denis por invitarme a esta presentación en el marco de su sala Zoom. Y también quiero recordarles que este acto no es solo la presentación de mi novela, sino que se trata de hacer visible la obra social del centro. Y desde aquí quiero agradecerles a todos aquellos que al adquirir este libro están apoyando con su donativo a que esta obra social, pues en un futuro próximo, empiece a ser más visible. Bueno, pues en los próximos minutos intentaré hablarles acerca de mi novela. Y al ser esta mi primera presentación, realmente no tengo claro lo que les podría interesar. Así que les rogaría que, ante cualquier duda o pregunta, no duden en ir usando el chat. Y es que en realidad pues preferiría hablar de lo que les vaya interesando que sobre lo que yo pienso les podría interesar. Me imagino que algunos se preguntarán qué me motivó a escribir una novela histórica, con la cantidad de problemas que existen hoy y con la actualidad tan excitante que tenemos, ¿no? Pero es que sucede que yo soy un tipo al que le gusta la historia. Y más que la historia, me gusta indagar en el pasado de las cosas y de las personas. Porque pienso que es necesario conocer el pasado para entender el presente. Cuando publiqué esta novela, habían pasado 12 años desde que publiqué Historias Clínicas. Yo me había vaciado en esos relatos. Fue un libro en lo que lo puse todo lo que en aquel momento creí que tenía que contar. Y por eso en los 12 años siguientes no volví a encontrar nada que me interesara o que me impulsara a volver a publicar. Sentía que ya todo estaba contado y que yo solo iba a repetir algo que alguien ya había escrito alguna vez. Y aunque en estos 12 años nunca he dejado de escribir relatos cortos, para mí solo eran como trocitos de realidad que me venían a confirmar lo absurdo y lo contradictorio de esta sociedad de la que formo parte. En estos 12 años me fui tomando tiempo para cambiar de vida, de hábitos, de forma de pensar. Y uno de esos cambios consistió en volver a tener fe y a creer en Dios. Y estoy en ese camino. Y en ese camino, pues encontré el espiritismo de Allan Kardec. Del espiritismo me atrajo su doctrina moral, su espíritu científico y también la descripción que hace del mundo de los espíritus. Cuanto más estudiaba la obra de Allan Kardec, más fui entendiendo por qué esta sociedad a mí me parecía absurda y contradictoria. Y esa comprensión fue lo que me puso en el camino de querer volver a escribir. Pero no fue hasta una tarde, cuando ya mi esposa y yo habíamos empezado a estudiar juntos el espiritismo, cuando ella me habló de su bisabuela. Pues era una mujer dulce, que ayudaba a los demás por la simple y sencilla razón de ayudar. Era una mujer que había nacido en Cuba, aunque su familia era de Canarias, y que volvió a la isla siendo ella ya una señorita. Mi esposa me fue contando lo duro que había sido la vida con su bisabuela. Y una de las cosas que más me impresionó fue que había sido una santiguadora, que aquí en Canarias, a finales del siglo XIX, eran mujeres muy apreciadas y valoradas. Ellas eran capaces de curar fracturas, atender en los partos, desparasitar, ayudar a los ganaderos con sus animales, en fin, que descubrí que su bisabuela además era médium y que su historia debía ser contada. A partir de esa conversación con mi esposa, volví a encontrar lo que yo llamo la chispa, que es otra cosa que no es otra cosa que ese impulso que mueve el motor cerebral. Cuando tienes una idea y que no te permite parar. O sea, cuando empecé, tenía la sensación de que hasta que no terminara de contar todo lo que tenía que contar, no podía parar. En principio pensé y concebí la novela como una estructura coral, donde todos los personajes tuviesen la misma importancia. Pero enseguida me di cuenta de que eso no iba a ser posible, ya que las santiguadoras cobraban tanto protagonismo por su singularidad,
que me era imposible continuar con esa idea. Pero aún así, recuperé parte de la idea original y la historia de la novela, pues la fui narrando a través de una familia inglesa que se instaló en Las Palmas, construyó una finca de plataneras. Con esa finca de plataneras se relacionan con el resto de la sociedad canaria. También narro la historia de varias familias canarias, unos ricos y hacendados y otros pobres y agricultores que vivían solamente de lo que la tierra les iba dando en el día a día. También narro cómo la ciudad de Las Palmas va creciendo en esos años y que en torno a todos ellos encuentro la historia de un espíritu, un descendiente de los aborígenes, que forma parte de la vida de todos ellos. Creo que conseguí a través de todas las historias de estos personajes plasmar cuáles eran sus conflictos, sus anhelos, sus deseos, y también uno de mis objetivos, que era hablar de los espíritus y su influencia en la vida cotidiana de cada uno de ellos. Cuando ya tuve claro el argumento, los personajes y la trama, creció en mí el interés por saber más de las santiguadoras e intenté encontrar todo lo que se había escrito sobre ellas en libros, revistas, programas de televisión, sin olvidar tampoco escuchar los testimonios de personas cercanas que tuvieron la amabilidad de compartir sus recuerdos familiares y personales conmigo. Fruto de ese trabajo, descubrí por qué las santiguadoras fueron tan importantes en Gran Canaria desde los siglos XVII, XVIII, XIX e incluso hasta los años 70 del siglo XX. Y no les estoy diciendo ninguna exageración. Varias personas cercanas a mí, incluso yo mismo, fui atendido por una santiguadora en mi niñez. En mi caso sucedió que con apenas un año tuve un problema pulmonar grave. O sea, tan grave que el médico preparó a mis padres para el peor de los desenlaces. Según me contó mi madre, y mi madre no es una persona que se deje llevar por supercherías ni mucho menos, pero en su desesperación recurrió a algo que era habitual en aquel momento, la santiguadora, que entre otros remedios me dio a beber un agua de cuca hervida, cucarachas me refiero, agua de cucarachas hervida. La verdad es que después de que me curé, no he vuelto a tener problemas de pulmón en mi vida. Bueno, si hoy tuviese que ponerle un título a esta charla, sería el de que las santiguadoras son... Es una historia mal contada, me refiero. Que no estoy intentando menospreciar a todos los que han escrito sobre estas mujeres, pero su historia no ha sido bien contada. Porque nada de lo que he leído, nada de lo que he encontrado, nada me ha hecho ver que se haya aportado una verdadera información sobre quiénes eran, la verdadera esencia de estas mujeres y por qué gozaban de tanto prestigio y reconocimiento social, y sobre todo de conocimiento. En cambio, sí he encontrado en estos artículos, revistas y programas de televisión que se las estudia desde un punto de vista folclórico, etnográfico e histórico. Para mí esta forma de acercarse a saber quiénes eran las santiguadoras me recuerda a los entomólogos del siglo XIX, que para estudiar a los escarabajos y a las mariposas, en lugar de adentrarse en el medio de la naturaleza y así intentar conocer su relación con todo el medio ambiente, preferían cazarlas, clavarlas en un alfiler y guardarlas en cajas. Pues esa es la sensación que tengo con todos los trabajos que se han publicado hasta ahora de las santiguadoras. Se las trata con cierta condescendencia, e incluso que yo diría con cierta superioridad intelectual, y a veces incluso intentando socavar su importancia social, pues se la sitúa en el mismo rango o muy cercano a la superchería o a las supersticiones. Quiero detenerme ahora en un dato histórico y estadístico, y es el siguiente. A finales del siglo XIX, para toda la isla de Gran Canaria, que en aquel momento contaba con 45.000 habitantes, no llegaban a unos 20 médicos los que ejercían la profesión. Y otro dato es que muy pocas personas podían pagar los honorarios de estos profesionales.
aunque también es verdad que muchos de ellos atendían a la población de forma altruista. Y si les cito este dato del siglo XIX es porque en comparación con los años anteriores y siglos anteriores, en esa época, me refiero al final del siglo XIX, consideraban que ya se había conseguido un gran avance social y un gran progreso con esa cantidad de médicos. Bueno, pues la realidad viene a decirnos que la mayoría de la población no recurría a ellos, sino que en realidad recurría a las santiguadoras, a las hierberas y a las sanadoras. Pónganle ustedes el título que quieran. Recurrían a ellas siempre que podían para que les atendiesen en los partos, les arreglaran torceduras y fracturas, que los sanaran cuando tenían empacho, que los curaran el mal de ojo, o que liberasen a los niños y adultos de los parásitos intestinales, sin olvidar que ellas también trataban la erisipela y ayudaban a los ganaderos con sus animales. Por lo tanto, los habitantes de Gran Canaria o tenían una salud de hierro o el trabajo de estas santiguadoras era muy efectivo. Pues bien, a pesar del reconocimiento social y de su importancia, quizás el que las santiguadoras fuesen mujeres humildes, sencillas y que atendían sin interés económico, provocó que la mayoría de los autores de estos trabajos publicados no fuesen capaces de ver sus capacidades especiales, ni que supiesen valorar la importancia de unos métodos de curación sencillos, eficaces y basados en remedios naturales. Ante esta realidad tan inexplicable para la ciencia médica y la lógica racionalista, como era el que la población recurriera a estas mujeres para solucionar sus problemas, es posible que todos estos autores, condicionados por sus paradigmas culturales y sus limitaciones intelectuales, no hayan sabido cómo acercarse a las santiguadoras y a sus conocimientos médicos desde el punto de vista espiritual y mediúnico, que es el que creo yo que es con el que hay que acercarse. Pues me hice una pregunta: ¿qué es una santiguadora y cuál es su origen? Y esta pregunta fui al diccionario a contestarme. Pues según el diccionario de la RAE, la santiguadora es una persona que supersticiosamente santigua a otra diciendo ciertas oraciones. Y según otro diccionario, el diccionario abierto del español, una santiguadora es una curandera o hechicera, cuyos procedimientos consisten en santiguar a la persona que trata a la vez que recita ciertas oraciones. Y por santiguar se define la acción de hacer cruces desde la frente al pecho y desde el hombro izquierdo al hombro derecho, sobre uno mismo o sobre otra persona. Pues como ven, estas dos definiciones en realidad no nos ayudan a saber qué son las santiguadoras, ya que además las equiparan a las curanderas o a las hechiceras, con la cual nos añaden más confusión que otra cosa. Ahora, desde mi experiencia después de haber publicado la novela, yo podría darles otra definición, pero prefiero hacerlo al final de la presentación y después de haber compartido este tiempo con ustedes. No veo preguntas en el chat, creo que no hay preguntas en el chat, ¿no? Pues entonces voy a... O si hay alguien que quiera hacer una pregunta, si no voy a continuar. Y Tomás, como de momento no tenemos preguntas, continúas con la presentación y estamos encantados. De acuerdo. Bueno, pues las santiguadoras no son un proceso que nazca en Canarias, ni es un fenómeno de Canarias, para nada. Aunque las santiguadoras en Canarias sí son especiales. Y eso es porque son fruto de un intenso proceso de mestizaje cultural que ha durado aproximadamente unos 500 años. Las santiguadoras canarias, debido a ese proceso, son diferentes en rezos, costumbres y formas de sanar a las santiguadoras de otras regiones de América y de España. Pues de ese mestizaje cultural hay constancia en los archivos históricos de Canarias, pues desde finales del siglo XV se reflejan en estos archivos grupos poblacionales formados por judíos y moriscos de todas las nacionalidades y regiones que venían a las islas huyendo de las persecuciones y de la rigidez moral
que imponían los tribunales de la Santa Inquisición. Además de estos grupos, y atraídos principalmente por la floreciente riqueza que se generó en torno a los ingenios de azúcar que se plantaron en las islas, se encontraban colonos gallegos, andaluces y portugueses, junto a sus esclavos africanos y berberiscos. Todos estos colectivos, además de su propia manera de vivir, sus costumbres, sus propias prácticas religiosas, sus conjuros, traían remedios para todas las dolencias y padecimientos. Perdona un momento, Tomás, que no se te está oyendo. Disculpa un momento. A ver qué ha pasado. Un momentito. Roberta. Sí, estoy aquí, intento solicitar que él active su audio y no me deja. Mira, solicitar para que reactivar el audio y no me deja, se desactivó solo. A ver. Intenta activarlo, Tomás. ¿Ahora? Ahora, perfecto, disculpa. De nada. Bueno, retomo. Decía que estos colectivos de gallegos, andaluces, portugueses, traían a sus esclavos africanos y berberiscos. Y que, además de sus prácticas religiosas, con sus conjuros y singularidades, traían remedios para todos los dolencias y padecimientos habituales del momento. Pues, además, ese mestizaje cultural de todas estas culturas foráneas se mezclaron con las costumbres de la población aborigen. Y eso es lo que dio singularidad a la santiguadora canaria. Esta singularidad no se entendería bien si yo no les explico un poco qué diferencia había entre este pueblo aborigen y sus invasores. Y voy a tratar de marcar las diferencias más abismales porque en realidad no tienen nada que ver uno con el otro, pero bueno. Voy a centrarme en una cosa, en lo económico. Ahí tenemos una diferencia radical, porque en lo económico es lo que rige la forma de relacionarse las personas entre sí, ¿no? Pues en lo económico los aborígenes canarios no utilizaban el dinero, aunque lo conocían, porque las últimas investigaciones sobre su procedencia y origen nos indican que las poblaciones fueron llegando a las islas desde el norte de África empujados por el Imperio Romano y por los cartagineses, o sea que conocían el dinero, pero llegaron a una forma de relacionarse en las islas entre ellos que no utilizaban el dinero. Lo siguiente, en lo social. En lo social nos encontramos con una sociedad donde imperaba el sistema del matrilineazgo y la matrifocalidad, que no es lo mismo que un matriarcado. El matriarcado implica una desigualdad entre el hombre y la mujer. En esta sociedad de origen no sucedía eso. En esta sociedad lo que ocurría es que la herencia se transmite de la madre a los hijos. Es decir, el derecho a la propiedad es de titularidad femenina y el poder político también se transmitía a través de las mujeres. Es decir, la guayarmina, que es la palabra que utilizaban los aborígenes para designar a la reina, cuando se casaba con un hombre, elevaba a este al rango de guanarteme, que es el título de rey con el que los canarios llamaban a su gobernante. Y en cuanto a las costumbres familiares, pues las mujeres gozaban de una libertad que no tenían que estar sometidas a los hombres por ningún tipo de obligatoriedad o sumisión. Es decir, la mujer podía elegir libremente a su marido o incluso podía mantener una relación con varios hombres sin que eso supiese a nivel social ningún tipo de descrédito. Pues bueno, si todo esto ya no les parece suficiente para ver la diferencia que había entre las mujeres canarias y las europeas de aquella época, les diré que eran las mujeres aborígenes las responsables, las conocedoras de toda la cultura de sanación de su pueblo. En ellas estaba ese conocimiento. Bueno, para ponerles un ejemplo de cómo se sentiría una mujer canaria conquistada por los europeos, yo me remitiría hoy a lo que siente una mujer si mañana un grupo de talibanes tomara el poder y les obligaran a seguir sus normas. Pues creo que eso viene a significar lo que en aquel momento significó la
la conquista para las mujeres canarias. Se vieron sometidas a la monogamia, quiero decir, al control y a la sumisión de su marido, y que ellas ya no podían tener ningún derecho. Bueno, pues en el siglo XV, después de la rendición a los castellanos y el exterminio de gran parte de la población aborigen, sobre todo de los hombres, los conquistadores, para terminar de asentarse y evitar posibles focos de rebelión, se centraron en dos tareas. La primera fue reescribir la historia, dejando solo una versión unilateral que se fue imponiendo a la población desde la niñez. Y lo segundo fue acabar con la lengua aborigen. Se castigaba con pena de muerte a todo aquel que no hablase castellano. Acabar con una lengua no significa solo acabar con una referencia de identidad. Para los aborígenes supuso algo más profundo y más grave. Significó que parte de su cultura espiritual y que parte de sus costumbres se perdiesen al no poder traducirse a la nueva lengua. Me explico. Una lengua como el castellano, que sirve para transmitir los valores de una cultura, de unas costumbres, y que además es el vehículo de comunicar emociones y sentimientos de un mismo grupo social, ¿en qué se podría parecer a la lengua que hablaban los aborígenes? Y les podría poner un ejemplo ahí. Los chinos, con respecto a los castellanos y a los ingleses. Los chinos tienen 7 formas diferentes de expresar y manifestar la emoción del amor. Nosotros, en cambio, solamente tenemos una. Los ingleses también. Love, amor. Por eso, aunque los aborígenes aprendiesen las reglas ortográficas y aprendiesen el léxico de los castellanos, ¿qué palabras del castellano podrían ellos utilizar para expresar su concepto del amor, su concepto de la muerte, su concepto de Dios? No me las encontraron, porque evidentemente para ellos el amor era una expresión de libertad, donde nada más que el compromiso moral les obligaba a guardar una fidelidad conyugal. No sé si me estoy explicando. A eso me refiero cuando digo que se pierde la identidad. No solo es que se olvidaran las costumbres, las canciones, los juegos, la forma de relacionarse, no. Cuando se olvidan las palabras que mantenían esas ideas, se borran también la posibilidad de transmitir esas emociones. Pero a pesar de que se acabó con la lengua, no se pudo acabar con todos sus conocimientos. Y aunque parte de la cultura sobrevivió, siempre las mujeres tuvieron que mantenerla oculta, por miedo a ser satanizadas o acusadas de brujas. Tengamos en cuenta que la conquista de Canarias acabó cuando empezaba la caza de brujas en Europa. Y aquí en las islas no lo íbamos a quedar atrás. La Inquisición vigilaba con mucho cuidado que cualquier gesto que se hacía en la población se pudiese interpretar como demoníaco. Pues a pesar del empeño en acabar con la lengua aborigen, incluso hasta principios del siglo XX, sobrevivieron algunas palabras que nos ponen en antecedentes de la importancia que tenía la vida espiritual para los canarios. Y les pondré 2 ejemplos. Por ejemplo, primero, en un pueblo de Tenerife, los vecinos de una pequeña localidad que se llama Arafu, cuando los vecinos de la localidad vecina o más allá querían insultarlos, los llamaban cancos. Y es que los cancos era una casta sacerdotal indígena que, entre otros rituales, se dedicaban a saludar cada mañana al sol. Y otro ejemplo también lo encontramos en un pequeño índice de términos que elaboró Benito Pérez Galdós. Uno de los términos más curiosos que refleja es el de Babilón. Con ese término, Babilón, en algunos lugares de Canarias al final del siglo XIX se referían a los sacerdotes católicos, a los que se les recibía cuando venían al pueblo, porque muchos pueblos o aldeas no tenían sacerdotes, se les recibía con esta canción. Bienvenido sea, babilónico colorado, a decir misa a este pueblo honrado. La razón es en que entre los guanches
había un grupo determinado religiosos que se denominaban babilones, pues porque llevaban hábitos sueltos de color encarnado. Bueno, para continuar voy a seguir con un dato histórico que también me parece interesante. Entre los siglos XVI y XVIII, miles de mujeres fueron juzgadas por brujería o hechicería. Y aunque ambas prácticas eran consideradas maléficas para los inquisidores, parece que castigaban más la brujería que la hechicería, porque consideraban que la hechicería a veces podía tener un carácter benéfico y curativo, y las penas para estas mujeres, a las que titulaban de hechiceras, podían ser menos severas. La mayoría de estas mujeres siempre eran de baja condición social, de grupos étnicos marginados, y a las que se les arrancaban sus confesiones a través del tormento y la tortura. Con lo cual se puede afirmar que en la gran mayoría de los casos los jueces inquisidores eran los creadores de las confesiones. En resumen, que independientemente de que la cultura popular tuviese su propio criterio para definir a estas personas en función de que si recurrían a ella para sanar a una cabra, aliviar un empacho o torcer la voluntad de un amante esquivo, históricamente a todos los médium que se les ha juzgado, tanto por tribunales religiosos o civiles, siempre ha sido necesario ponerles una etiqueta. Así se les podía adjudicar un delito y en consecuencia se les podía poner una pena o un castigo. Por eso era tan necesario para todos estos tribunales hacer clasificaciones: brujas blancas, brujas negras, hechiceras, santiguadoras, en fin. Y esa fue la razón por la que muchas mujeres, siendo medium videntes, curanderas, sensitivas y auditivas, para poder seguir ejerciendo sus capacidades y conocimientos sanadores, sin que se las pudiera acusar de brujas, adoptaron frente a los tribunales una nueva figura, la de santiguadora. Una mujer que con plegarias y rezos autorizados por los sacerdotes de la Iglesia conseguían así seguir desarrollando su actividad sanadora sin levantar sospechas. Si en algo me llamó la atención de todo lo que he encontrado publicado acerca de las santiguadoras, es la facilidad con que estos autores clasificaban, etiquetaban a todas las personas con una capacidad espiritual. Estos autores, sin otro juicio y sin otro criterio que sus prejuicios religiosos o ideas materialistas, y sin más conocimiento del mundo espiritual del que tenían los jueces de la Inquisición en otra época, seguían manejando conceptos como el de hechicera, bruja o santiguadora, pensando que con esas palabras estaban definiendo a personas, situaciones y hechos, sin ser capaces de llegar a entender que todos esos títulos y etiquetas corresponden en realidad a medium sensibles, que dependiendo de su evolución moral y espiritual a lo largo de su vida, podían estar influenciadas por distintos espíritus o obsesiones y por lo tanto realizar actos de diferentes naturalezas y categorías. Pues para acabar quisiera por último compartir que esta novela que he escrito, y que además de estar basada en hechos reales y ser histórica, también es una novela que les va a hablar sobre la evolución espiritual y el crecimiento personal. En ella he tratado de reflejar lo que yo he evolucionado y lo que yo he aprendido con el espiritismo. Y creo que ustedes son los que me dirán si lo he conseguido o no. Pues nada más, hasta aquí he terminado mi presentación. Les doy las gracias por la atención y espero que sus preguntas las pueda contestar de la manera en que me inspiren. Muchas gracias.